En la última clase hemos estado hablando básicamente del estatus legal de los judíos en el mundo cristiano, en los albores del mundo cristiano. Hemos hablado parte de lo que era su situación en el Imperio Bizantino. Hemos visto qué ocurrió en lo que se llama la España visigoda. Y terminando eso, hablábamos también comentamos de la postura del Papa Gregorio I, Gregorio el Grande, Gregorio el Santo, que adoptó y adaptó la postura de Agustín. En otras palabras, hemos estado viendo que el mundo cristiano se va desarrollando, va definiendo sus características y también va definiendo el lugar que debe tener el judío. Es decir, el judío es un elemento marginal al que se permite vivir, se le permite existir. A nivel teológico está prohibida la conversión forzosa, pero en la praxis eso va a ir ocurriendo. Ocurre primeramente en la España visigoda. Pocos años después va a ocurrir algo similar bajo Heraclio, que era Heraclio emperador en el mundo de Bizancio. Es decir, teología por un lado, praxis por el otro. Paralelamente a lo que estamos explicando, y ese va a ser el tema de nuestro encuentro hoy, va desarrollándose un nuevo fenómeno religioso. Y estamos hablando del ascenso del Islam. Expliqué en el primer encuentro que durante varios siglos se considera que aproximadamente el 90% de los judíos va a vivir bajo el mundo del Islam. Y aquí que, señoras, señores, vamos a entrar a otro mundo ahora, y es el mundo del Islam. Para entender qué ocurre con el Islam y qué ocurre con los judíos en el Islam, también es interesante tratar de ver lo que se llama parte de las fuentes del Islam, porque tratando de ver cuáles son las fuentes, vamos a tratar también de ver la relación que tiene el Islam con respecto a judíos, y aquí agrego, y a cristianismo. Una de las primeras preguntas es, como decíamos, ¿cuál es la realidad en la península arábiga cuando va a empezar el relato nuestro? Tenemos que entender que el relato nuestro comienza con un personaje llamado Muhammad o llamado Mahoma, que nace aproximadamente en el año 570 en Meca. Meca, importante ciudad en la península arábiga, centro de la vida comercial y también lugar en que estaba la famosa Kaaba, es decir, el santuario en el que está la famosa piedra negra. Mahoma nace hacia el año 570 aproximadamente. Según el relato del Islam, hacia el año 610, cuando tiene 40 años, va a tener la primera revelación. Y pasados 2 o 3 años, por el 612, 613 aproximadamente, va a empezar a divulgar esa nueva religión llamada Islam. Y la pregunta es, o varias preguntas: ¿cuál es la realidad geopolítica en la época? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cómo se origina el Islam? ¿Y cómo se ve relacionando con otras concepciones religiosas monoteístas ya existentes? Sin entrar mucho aquí en la historia del Islam, 2 o 3 puntos tomar en cuenta. Uno, cuando Mahoma nace allá por el año 570, en la ciudad de Meca es una ciudad que está básicamente dependiendo de una tribu, y esa tribu se llama la tribu de Quraysh. Y la tribu de Quraysh incluye diversas familias. Una de ellas es la familia del cual va a venir la casa de los Omeyas o Mayas. Otra familia es la familia que se llama la de los Abbas o Abásidas. Otra familia es la familia Hashem, a la que va a pertenecer netamente Mahoma. Explico porque estamos hablando aquí de una tribu dividida en lo que llamaríamos grandes familias o clanes. Y esto es importante para entender luego el surgimiento de los diversos califatos, como se van a llamar. Entonces tenemos una realidad, y es una ciudad como centro comercial y religioso. En otra ciudad importante, relativamente, es una ciudad llamada Yatrib, que luego se va a llamar también Medina o Al-Medina.
que es básicamente el centro de lo que se llamaría a veces la vida agrícola de la zona. Dos centros, Meca y Medina. Además de esto, la mayor parte de la población en la península arábiga es población que podemos definirla como población que está dividida en tribus, población que son nómades, y la mayoría absoluta de la población en la península arábiga es población animista, es decir, es una población que cree en que todos los elementos tienen ánimas, tienen alma. Las piedras tienen, el agua tiene, el fuego tiene. Cuando tú escuchas el del desierto, son las almas las que están hablando, llamando y demás. Entonces tenemos como un elemento primario la existencia de una concepción animista, y el centro principal de esa concepción animista es la Kaaba, santuario en que hay una piedra que, según algunos investigadores del siglo XIX franceses, quizás es restos de un antiguo meteorito. Digo quizás porque no podemos saber en forma absoluta. Juntamente con eso tenemos dentro de la península arábiga, y luego esto va a entrar en el mundo del Islam, una gran presencia judía. En la península arábiga vivían judíos. ¿Cuándo empiezan a haber judíos en la península arábiga? Quizás hacia fin de la época del Segundo Templo. Es decir, quizás el siglo II, el siglo I antes de Cristo, quizás a partir del primer siglo. De todos modos, sabemos de la presencia de población judía en la zona. Entre otras cosas porque a lo largo de lo que se llamaría la costa, en la zona hacia el Mar Rojo, incluso se han encontrado, matzevot, lápidas y otros tipos de documentación escritos en piedras. Como decíamos en las clases anteriores, evidentemente la existencia de escrituras en hebreo, en piedras, en lápidas, implica una existencia de población judía. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que en parte de lo que hoy sería la zona sudoeste de la península arábiga, durante un tiempo, en el siglo VI, existió un reino judío. Sí, he dicho un reino judío. El reino llamado el reino de Himyar. Y el reino sabemos de él básicamente por documentos de cristianos etíopes. Es decir, allá por el año 525-529 de la era común aproximadamente, los etíopes vienen de lo que se llamaría acá el cuerno de la zona de Abisinia, el cuerno de África, cruzan el mar y van a conquistar zonas, llevando a la destrucción de este reino judío, y va a caer ahí el último rey judío llamado Yosef de Nahuas. Yosef de Nahuas fue el último rey judío de este reino judío. ¿Todos los habitantes del reino de Himyar eran judíos? No sabemos, pero evidentemente el rey y parte de la élite por lo menos sí lo eran. Entonces tenemos presencia judía constante en la zona. Es más, vamos a hablar de esto, y es cerca de, en la ciudad de Medina, había por lo menos 3 tribus judías. Las llamadas tribus Kainuka, Nadir y Quraita eran 3 tribus de judíos. Es decir, judíos. 2 de estas tribus se dedicaban a la agricultura. Una de ellas se dedicaba básicamente a lo que sería hoy orfebrería y también herrería. Hablamos de judíos que llevaban un estilo de vida casi idéntico al de las tribus de la península arábiga idólatras, pero con una diferencia, y eran judíos. Es decir, estamos hablando de judíos que iban armados, continúan la práctica de la poligamia, es decir, el hombre que tenía varias esposas, similar a lo que llamamos los relatos patriarcales, pero vivían como judíos. Entonces en la zona de Medina. En otras palabras, tienes presencia judía constante de varios siglos. Junto con la presencia judía había una presencia más o menos, no sabemos tampoco cuán importante, pero cristiana. Es decir, por un lado, de lo que se llama el Cuerno de África, la zona de Etiopía, Bisinia, cada tanto había predicadores cristianos que intentaban evangelizar a la gente, y también cristianos coptos, es decir, desde la zona de Egipto, que iban intentando evangelizar también a las tribus estas.
En otras palabras, tenemos aquí tres elementos: una concepción animista, influencia judía e influencia cristiana. Y aquí que si tomamos más o menos el relato de Mahoma, dicho sea de paso, Mahoma muere hacia el año 632, pero los primeros biógrafos de él son biógrafos que han escrito esto a principios del siglo VIII, es decir, más o menos unos 70, 80 años después que Mahoma murió, empezamos a tener las primeras biografías sobre el profeta. Esto implica que haya habido acá una elaboración, agregados, etc. Según el relato, este joven llamado Mahoma nace en la tribu de Quraysh. No vamos a entrar acá en muchos detalles. Siendo niño va a quedar huérfano. Un tiempo va a ser educado por su abuelo, pero a partir de los 9 años de edad aproximadamente, él va a estar bajo su tío llamado Abu Talib. Este señor llamado Abu Talib es importante, no solamente por ser el tío de Mahoma, sino digamos por dos razones. Una de ellas, Mahoma con el tío va aprendiendo su oficio, que va a ser básicamente un tipo de conductor de caravanas de camellos, digamos. Es decir, se va a dedicar a saber conducir las caravanas de camellos, y ahí va a tener su profesión. Y la segunda cuestión interesante es que este tío Abu Talib va a ser el padre de Ali. Y Ali no solamente va a ser el primo de Mahoma, sino que con el tiempo Ali se va a convertir en el yerno de Mahoma, por ser quien se va a casar con la hija de Mahoma. Y siguiendo esta línea de pensamiento, cuando Ali tenga hijos, evidentemente que estos hijos van a ser los nietos de Mahoma. Eso que parece algo muy obvio, lo digo para que lo tomemos en cuenta, y es entender, quizás no vamos a entrar en la división entre lo que se llama dar chiitas, sunitas y demás posteriormente. Ahora, según el relato, Mahoma, que era analfabeto y no era una persona de muchos medios, cuando tiene 25 años aproximadamente, se casa con una señora llamada Khadija, que era una viuda de 40 años, rica, y además de ser rica y ser viuda, era la jefa, la patrona de Mahoma. Es decir, que el empleado de Mahoma se casa con la que era su jefa. Y aquí que durante varios años, ¿sí? Digamos, mientras Khadija va a vivir, ella será la única esposa del profeta. Explico esto porque luego que él va a enviudar, en los últimos más o menos 10 años de su vida, va a tener, depende de las fuentes, entre 9 a 12 mujeres y también concubinas. Lo que me interesa aquí es lo siguiente. Mahoma, que era analfabeto, sale, tiene sus recorridos, tiene sus itinerarios, evidentemente en los caminos, la gente habla, aprende. Mahoma tiene curiosidad, parece ser innata, hay una búsqueda de sentido, del significado de la vida, una búsqueda divina, y en algún momento, teniendo unos 40 años, y luego que muchas veces se dedica a meditación solitaria en las cuevas cercanas a la ciudad de la Meca, tiene una revelación. Evidentemente que acá hay dos posibilidades. Una, como cree el Islam, que verdaderamente el ángel Gabriel se reveló. La otra posibilidad, se me ocurre, es que un individuo que tiene una búsqueda constante, en un momento se autoconvence por un sueño, por lo que sea, de que verdaderamente Dios le habló a través del ángel Gabriel. Pienso que no existe tercera posibilidad. Pienso que no existe que haya inventado algo que no le ocurrió. Porque a partir de ese momento, y luego de grandes conflictos consigo mismo, él decide empezar con su mensaje. Y el mensaje le va a llevar a conflictos. Dicho de esta manera, era mucho más fácil seguir siendo un comerciante aceptado en Meca que empezar ahora a tener grandes discusiones y ganarse unos pocos adeptos y muchísimos opositores. Mahoma habla de que hay un solo Dios, se acerca el fin de los días, hay que creer solamente en el único Dios, tiene un mensaje social saliendo contra los comerciantes, contra la explotación de los que trabajan contigo. Si lo intento sintetizar, digamos que tiene aquí un pensamiento muy similar al pensamiento judío, más el pensamiento cristiano, con una concepción también social, digamos, en función de los mensajes de los antiguos profetas. Tanto los antiguos profetas del Antiguo Testamento como parte del mensaje del Nuevo Testamento.
Mahoma, en función de esto, tiene adeptos, tiene muchos opositores, y en el año 622 aproximadamente va a tener lugar lo que se llama la hijra, en español la égira. Si quieren decir así, el escape, el exilio, el cambio de lugar. Mahoma, con una serie de compañeros, se va de Meca a esa ciudad llamada Yathrib o Medina. Y ahí, luego que va a tener un tiempo, se va a ir haciendo del poder, va a ir teniendo adeptos y va a ir imponiendo con la espada, con la pluma y la palabra, más con la espada y la palabra que de otra manera, ¿sí? Va a ir imponiendo su concepción de vida. Y la palabra Islam va a querer decir rendición, aceptar la voluntad divina. En otras palabras, yo me resigno a aceptar la voluntad divina del Señor. Mahoma, al principio de su camino, va a llevar a que la gente rece en dirección a Jerusalén. Sí, dije a Jerusalén, no dije a Meca. Al principio del camino, Mahoma va a intentar que la gente ayune el 10º día de un mes determinado, es decir, similar al día de la expiación, el día del perdón, lo que en hebreo va a ser el Yom Kippur. Mahoma intenta en un principio, por decir haciendo otras cosas, en convencer a los representantes de las 3 tribus judías de la zona de que él es el último profeta. Y la mayoría absoluta de los judíos de las 3 tribus no aceptan que él sea el profeta. Y aquí que entonces Mahoma va a empezar con una táctica de lucha abierta contra los representantes de las 3 tribus, lo que va a llevar a la expulsión de gente de las tribus, va a llevar a que luego niños y mujeres van a ser vendidos como esclavos. Las luchas son muy cruentas, las luchas implican decapitación de judíos que incluso se rindieron a Mahoma. Según algunos relatos va a ser Ali, su primo, y que luego va a ser cuñado, el que él mismo va a degollar en forma personal a parte de los individuos que se han rendido. En otras palabras, estamos hablando acá de cruentas luchas terribles entre Mahoma y su gente contra los que no aceptan su poder. Dicho de una manera muy cruenta, y es, si teóricamente el mensaje del cristianismo es que hay que llevar la fe con el ejemplo, la voluntad, el buen amor y el diálogo, el mensaje casi del comienzo del Islam va a ser que el Islam hay que llevarlo con la punta de la espada. No estoy hablando aquí en cuestiones de concepción política, estamos hablando de cómo cada concepción religiosa más o menos se acepta o se define a sí misma. Sea como sea, en pocos años él viene, conquista, atacan caravanas de diversos lugares. Hacia el año 630 va a tener su regreso a Meca, y finalmente en el año 632 Mahoma va a morir y va a ser enterrado en la ciudad de Medina, donde está enterrado hasta exactamente el día de hoy. El mensaje, si lo vamos a intentar sintetizar, gran parte del mensaje, según, es que estamos hablando acá de la idea de que hay un solo Dios. Allah simplemente en árabe quiere decir Dios, no es el nombre del Dios árabe, ¿sí? Es decir, estás creyendo como si fuera en español, el nombre de Dios es Dios. Y se va desarrollando acá una concepción, según la concepción del Islam, Dios va a ir haciéndole descender paulatinamente el mensaje en lo que se va a llamar los suras, es decir, tipo capítulos, y eso va a llevar a los 114 suras o capítulos o relatos que tiene el llamado libro Corán. Es decir, el Corán es el texto en que vas a tener lo que se llama la palabra viviente de Dios. Es decir, tienes la Torá de los judíos, el Nuevo Testamento de los cristianos y el Corán del Islam. Por supuesto que el cristianismo también acepta el Antiguo Testamento, ¿sí? Es decir, tienes aquí textos sagrados que contienen la palabra divina, y el creyente va a considerar que esa palabra es la que va a regir su vida. Hablábamos de una era de la fe, hablábamos de concepciones teocéntricas. Ahora, el Islam, al igual que el judaísmo y el cristianismo, cree en este mundo, en el mundo venidero, en la resurrección de los muertos, premio y castigo. Entre las 3 concepciones, a grosso modo, el Islam es la más fatalista de las 3 concepciones monoteístas.
Pero lo interesante también es para entender que tú tienes muchos motivos, ¿sí?, que conocemos. Es decir, si en el Islam tienes entre 23 a 27 profetas, más o menos depende de las ramas, 14 o 16 son del Antiguo Testamento, personajes del Tanaj, del Antiguo Testamento. Jesús también es profeta para el Islam, lo mismo San Juan Bautista. Y lo que interesa acá es, primero, cómo el Islam ve a las otras religiones monoteístas. El Islam va a considerar, el Islam en las diversas ramas, básicamente las dos más importantes, que nunca, casi no voy a hablar, son los sunitas y los chiitas, o chiitas, considera que Dios en el pasado dio su mensaje a los judíos. Dio la Torah a Musa, dio la Torah a Moshe. Luego dio el Injil, el Evangelio, a los cristianos. Y luego va a dar el último, la forma definitiva, la verdadera, a los musulmanes a través del Corán, de la Gran Sagrada Escritura. Ahora, ¿por qué Dios debió dar el mensaje a los musulmanes? Porque judíos y luego los cristianos no entendieron correctamente el mensaje o lo tergiversaron. Y acá hablamos de dos cuestiones distintas. Es decir, si yo no entendí el mensaje, no entendí porque quizás soy una persona con limitaciones. Pero si yo lo tergiversé, quiere decir que lo hice adrede. Y si lo hice adrede, quiere decir que por alguna razón decidí yo mismo falsificar el verdadero mensaje. Y esto es muy distinto cuando hablamos acá de las relaciones, de las disputas, de la polémica entre el mundo del Islam y el mundo judío o el mundo cristiano. Sea como sea, como judíos y cristianos han recibido el mensaje divino, como han recibido textos divinos, judíos y cristianos son lo que se llama Ahl al-Kitab, pueblos del libro. Es decir, son dos grupos que han recibido el mensaje escrito del Señor. Y al ser Ahl al-Kitab, al ser pueblos del libro, su condición teológica y también legal va a ser distinta a lo de los idólatras, a lo de los paganos. Porque, como el Islam desde el comienzo debe difundir el mensaje con la punta de la lanza, hay una diferenciación entre los idólatras por un lado y judíos y cristianos por el otro. Las citas en el Corán son numerosísimas. Por ejemplo, en el Sura 9, que es el Sura de la... en el Sura 9 vamos a tener, entre otras cosas, ¿sí?, Sura 9, es decir, en el capítulo 9, versículos 29 en adelante, por ejemplo, está la idea que de la diferenciación, decíamos, entre idólatras y por otro lado pueblos del libro. A los idólatras se les da dos posibilidades: o morir o convertirse al Islam. Muy sencillo. Los pueblos del libro, judíos y cristianos, hay tres posibilidades: o morir, o convertirse al Islam, o rendirse ante el Islam, aceptar el gobierno del Islam y pagando lo que se va a llamar jizya, es decir, un impuesto per cápita, un impuesto por cabeza, continuar viviendo en el error como cristianos o como judíos y convertirse en lo que se llama Ahl al-Dima o Dhimmi, es decir, pueblos protegidos. Es decir, yo, judío, acepto el gobierno del Islam y le pago todos los años, si vamos a explicar eso, un dinero determinado. Entonces me van a permitir continuar con mi errada concepción que es el judaísmo. Similares con respecto al cristiano, es decir, yo me llamo Heraclius, vivo en lo que hoy es Israel, Siria, no importa dónde, acepto que hay gobierno musulmán y una vez por año voy a pagar una cifra determinada, me convierto en protegido y voy a poder entonces seguir viviendo en mi concepción religiosa. En otras palabras, desde el comienzo, en la época ya de los primeros conquistadores, se permite que judíos y cristianos puedan vivir bajo el Islam pagando jizya, pagando impuesto per cápita y de esa manera ser protegidos.
¿Cuándo? Luego se va a determinar que quién va a pagar este impuesto. Todo hombre de 15 años en adelante. Es decir, un hombre de 15, 16, 17, 60 años, judío o cristiano, pagando jizya, puede estar en la categoría de protegido y puede continuar con su fe. Y esto va a ser lo mismo en todos los lugares que se vayan conquistando bajo el Islam. Ahora, si un judío o un cristiano no puede pagar porque no tiene dinero, se lo puede esclavizar. Es decir, tenemos que recordar que el Islam va a convertir a millones de individuos en esclavos durante la historia. Es decir, a veces van a ser más, otros van a ser menos, pero es decir, el Islam va a continuar una práctica que existía en el mundo antiguo, y es decir, convertir montones de individuos en esclavos. Además de tener que pagar jizya, cuando el Islam empiece a expandirse, judíos o cristianos que se dediquen a trabajos, o sea, que tienen tierras y se dedican a la agricultura, van a tener que pagar el impuesto que se llama haraj. El haraj es un impuesto sobre la producción agrícola que varía entre un 20 a un 25% de la producción, no de la venta. En otras palabras, digamos que tengo aquí un olivar, y este año tengo una tonelada de aceitunas, de olivas. Tengo una tonelada, es decir, 1000 kilos. Antes de vender, debo entregar al gobierno entre 200 a 250 kilos de aceitunas. Digamos que tengo toros, tengo vacas. ¿Sí? Este año me nacieron 4 terneros. Un ternero de los 4 debe ser entregado al gobierno. Con la expansión del Islam, que enseguida vamos a explicar, va a ocurrir lo siguiente: de 1 a 2 generaciones después que el Islam llega a un lugar, van a desaparecer casi en forma total los agricultores, los dueños de tierras judíos y cristianos. Porque o se convierten en el Islam y de esa manera dejan de pagar jizya, el impuesto per cápita, pero además el impuesto de la producción, haraj, o que judíos y cristianos abandonan las tierras y van a poblar ciudades, van a poblar los centros urbanos. Y por eso, entre 20 a 40 años después que el Islam llega a alguna zona en que hay judíos y cristianos, casi van a desaparecer los agricultores judíos y cristianos. Es decir, pasa acá a haber un proceso también de una dinámica socioeconómica que va a llevar a que los que trabajan la tierra sean solamente musulmanes. Los poseedores de la tierra sean musulmanes, tengan esclavos o los trabajen ellos mismos. Esto es un punto a tomarlo en cuenta. Entonces decíamos los pueblos del libro. Además de esto, a nivel de la dimensión legal y de la dimensión teológica, se da otro proceso y es lo que se va a llamar leyes de Omar o estatutos de Omar. Según la tradición, las leyes de Omar o estatutos de Omar tienen su origen en la época del segundo califa llamado Omar I, Omar ibn Khattab, que fue califa 10 años, desde el año 634 al año 644. Hay quienes consideran que a nivel de investigación las leyes de Omar no son del Omar I, sino son de Omar II, califa que fue califa 3 años, del año 717 al 720, y que estaba en la ciudad de Damasco. Aquí a nosotros no nos interesa si son de Omar I o de Omar II, no es lo más importante. Lo importante es que las leyes de Omar determinan el estatus legal de judíos y cristianos. Siempre tienen que ver judíos y cristianos. Por supuesto, en un lugar que hay solo judíos, solamente para los judíos. En un lugar que hay solamente cristianos, para cristianos. Donde hay ambos, por supuesto. Las leyes de Omar dicen más o menos lo siguiente, y está prohibido que cristianos y judíos, o los pueblos del libro, tengan supremacía o autoridad sobre los creyentes. Los creyentes siempre son musulmanes. En otras palabras, un judío o un cristiano no pueden ser inspector en un mercado. No pueden ser juez, porque eso implica autoridad o supremacía sobre el musulmán. Entonces no pueden tener puestos. Está prohibida que
construir nuevas iglesias o nuevas sinagogas. Solamente se pueden reparar las ya existentes. Y está prohibido que las iglesias o las sinagogas sean más altas que las mezquitas. Hay quienes consideran que esto es una imitación de las leyes bizantinas que nombrábamos en la clase anterior. Yo suelo ser un poquito más recatado al respecto, porque entiendo que no tiene por qué haber influencia directa de esto. Es decir, no estás hablando de nada especial. Generalmente hay acá, yo estoy arriba, tú estás abajo y se terminó la historia. Es decir, puede ser que haya influencia de las leyes bizantinas, pero no precisamente es algo que se puede netamente demostrar. Es decir, tienes acá concepciones similares. Está prohibido que judíos y cristianos utilicen espadas, sables. ¿Por qué? Porque la espada no solamente es un arma, la espada también es un símbolo de virilidad, de hombría. Entonces no se puede utilizar. Está prohibido que judíos y cristianos cabalguen sobre caballos, porque estás hablando de aquí de animales nobles. Entonces lo que sí pueden hacer es montar un burro, asno, y van a montar como las mujeres, es decir, las dos piernas del mismo lado. Y si viene caminando un musulmán, tienen que bajar de esa bestia, porque no puede ser que esté más alto que el musulmán. Con respecto a vestimenta, se va a imponer que judíos y cristianos utilicen gorros, cinturones o zapatos de colores distintos a los que usan los musulmanes para poder distinguirlos. Va a estar prohibido que judíos o cristianos visiten los baños públicos. Recuerden que la gente no tiene duchas o bañeras en sus casas en los días que asisten los musulmanes. Con respecto a las mujeres, judías y cristianas pueden ir a los baños con los días que van las mujeres musulmanas, a condición de ponerse un collar en el cuello para que se pueda entender que está hablando verdaderamente de mujeres judías o cristianas. Está prohibido perturbar el orden público. Es decir, no se permite que judíos puedan tocar shofar, es decir, el cuerno en festividades, o que cristianos hagan repicar las campanas de los campanarios, porque eso implica molestar el orden público. No se van a permitir procesiones públicas de cristianos llevando imágenes de Jesús o de la Virgen. No se va a permitir procesiones de judíos llevando el libro de la Torá a una sinagoga, porque eso es perturbar el orden público. No se va a permitir que judíos ni cristianos lean obras del Islam sin la ayuda de un sabio musulmán. Esto es para evitar que judíos o cristianos quieran leer los textos musulmanos para hacer controversias, disputas o burlarse de eso. Solamente se va a permitir que un judío o un cristiano lea dichas obras si expresa un deseo de convertirse al Islam y siendo acompañado por una persona del Islam. Es decir, se va imponiendo toda una serie de cuestiones, decíamos, con respecto a vestimenta, con respecto al orden público, impuestos y demás. Ahora, una aclaración muy pero muy importante. Las llamadas leyes de Omar casi no se aplicaron en la historia. Dije casi. Donde casi siempre sí se llevaron a la práctica era en países chiitas, es decir, en lo que hoy sería más o menos parte de Irán, en el sur de Irak y sobre todo en el Yemen. En el Yemen se aplicaron las leyes de Omar hasta principios del siglo XX. Ahora, no es que en otras zonas no se quería. Lo que ocurre es que en las llamadas zonas sunitas, pese a que los sacerdotes querían que se impongan estas leyes, la mayor parte de los gobernantes no estaban dispuestos a hacer este tipo de cosas. Así que andamos acá también de un juego, es decir, ¿cuál es la decisión teológica y qué ocurre a nivel legal práctico? En otras palabras, el Islam va determinando que también hay un lugar para los que quieren vivir bajo
la media luna bajo lo que se llama el Umma el Islamía, es decir, hay leyes para judíos, hay leyes para cristianos y otra cuestión es la ley netamente del Islam. En otras palabras, hay aquí una definición. Algo que también es importante, pero quiero aclarar que no está en el Corán, es una idea que se va desarrollando sobre todo en el siglo VIII, es decir, 700 y tanto, en que el mundo se va a dividir en forma, digamos, dicotómica, y es lo que se va a llamar en árabe Dar al-Islam y Dar al-Harb, es decir, la morada del Islam y la morada de la guerra. La morada del Islam, Dar al-Islam, es toda zona que está bajo el Islam. Y Dar al-Harb, la zona de la guerra, es toda zona que aún no está bajo el Islam. Si lo llevara a conceptos del siglo XXI, ¿sí? Simplemente entendamos, es decir, para determinados grupos musulmanes fundamentalistas, ¿sí? La zona de la guerra implicaría también hoy en día Japón, Canadá, Brasil, México y Argentina. Es decir, zonas que aún no están bajo el Islam. Pero eso solamente se habla en conceptos teológicos fundamentalistas musulmanes. Si lo llevo a lo práctico. Es decir, tenemos acá una concepción que viene y dice: Dios habló en el pasado, habló a los judíos, habló a los cristianos y ahora da el último mensaje, el mensaje verdadero al último de los profetas llamado Mahoma. Fíjense que es interesante que el profeta que le habla que el ángel que le habla a Mahoma es Gabriel, Jibril, digamos así, que es el mismo personaje que según el Evangelio, según Lucas o San Lucas, le habló a la Virgen María. ¿Sí? Es decir, y que según la tradición judía, porque no está escrito en el Antiguo Testamento, es uno de los 3 ángeles que habló a Abraham. Digo porque Gabriel figura solamente una sola vez en el Antiguo Testamento en el libro de Daniel. Para entender, es decir, tenemos aquí textos sobre textos sobre textos que van desarrollando la idea. En otras palabras, surge aquí una religión de gente que son nómades del desierto y que se van a salir a dedicar a conquistar el mundo. Mahoma muere en el año 632 y cuando él muere viene la pregunta: ¿quién va a ser Jalif Rasul Allah? ¿Quién va a ocupar el lugar del mensajero de Dios? Y aquí surgen una serie de disputas, discusiones entre varios de los hombres que lucharon junto a él, y van a ir viniendo uno detrás de otro. Va a venir un señor, el primero va a ser un señor llamado Abu Bakr. Abu Bakr va a ser el primer jalifa. Abu Bakr, que también pasó a ser suegro de Mahoma, porque le va a dar a Mahoma a su hija llamada Aisha. Cuando Mahoma y Aisha se casan, Mahoma tiene 50 y tantos años y Aisha tiene más o menos 6. Y según el Islam, tuvieron relaciones aproximadamente cuando Aisha tenía 9 años. Es decir, entramos acá toda una serie de cuestiones. ¿Me entendamos? Estamos hablando de una concepción que nace en las zonas del desierto en función de cuestiones de tribus. ¿Sí? Abu Bakr va a ser el primer califa, 2 años y va a morir. Luego de él va a venir el segundo califa llamado Omar, 10 años, 634, 644. Este señor va a ser el que va a salir a conquistar el mundo, como vamos a ir viendo aquí en parte del mapa. Es decir, él va a salir y en sus 10 años va a conquistar parte de lo que hoy es Egipto, parte de lo que hoy es Libia. Las zonas aquí vamos a ver de lo que hoy sería Israel, Jordania, Líbano, Siria, Irak, Irán. Y en el año 644 va a ser asesinado por un esclavo persa. Es decir, que si nos acordamos que fue asesinado por un esclavo persa, quizás no acordamos que él es que conquista Irán. Luego él muere, o sea, lo mataron. Y va a venir Othman. Othman va a ser el tercer califa, más o menos 644 a 656. Este señor continúa con la expansión de Omar. Ha dicho sea de paso, Omar es el que conquista la tierra de Israel, ¿sí? Othman es interesante porque la época de Othman es cuando se va, digamos, a terminar de recopilar el Corán, ¿sí? Es decir, el texto que va dando Mahoma. Se considera que más o menos hacia el año 650 aproximadamente el Corán recibió su forma definitiva, pese a que llevó como otros 100 años más terminar de editar, agregar y sacar, pero más o menos tenemos.
Este señor Omar va a ser matado por uno de los partidarios de Ali, el primo y yerno de Mahoma, y Ali va a ser el cuarto califa. 656-661, ahí Ali es asesinado, y en el año 661 va a surgir la primera dinastía del Islam, lo que se va a llamar en español la dinastía de la casa de los Omeyas o Umayya. Y esta gente va a poner su capital en una hermosísima y antigua ciudad llamada Damasco. Paréntesis, para ser califa, tú tienes siempre que pertenecer a la tribu de Quraysh, la tribu del profeta Mahoma, y de alguna manera estar relacionado con la familia del profeta. Por eso, por ejemplo, los gobernantes turcos nunca fueron califas, eran sultanes, es otro tipo de título. En otras palabras, desde el año 661 hasta el año 750, es decir, 89 años, casi 90 años, vamos a tener aquí el califato de Bagdad, la dinastía de los... vamos a tener el califato de Damasco, y va a ser la dinastía de los Omeyas. Fíjense que esta gente, en pocos años, digamos así, desde que ellos están hasta que van a ser derrotados en el año 750, crean el imperio terrestre, no solo el imperio terrestre, el imperio más grande en la historia hasta sus días. Mucho mayor que el imperio romano, mucho mayor que el imperio de Alejandro Magno. Es el imperio de los Omeyas, la capital es la ciudad de Damasco. Esta gente va a llevar su imperio desde lo que hoy es Portugal, España y una época, poquito, parte del sur de Francia, y desde Marruecos, toda la costa africana, hasta lo que sería hoy parte de Uzbekistán, es decir, la zona de Samarcand, Bukhara, por supuesto hasta cerca de la India. Por otro lado, van a ir tomando acá parte del imperio bizantino, el imperio más grande en la historia hasta ese entonces. En los casi 90 años o los 89 años, esta gente cuya capital es Damasco va a adoptar y adaptar gran parte de los logros de la cultura material y espiritual, sobre todo la cultura material. Es decir, van a ver que hay baños todavía de la época greco-romana y van a llevar a todos los lugares baños. Van a utilizar la arquitectura y por eso cuando construyan el domo de la roca, mal llamado mezquita de Omar, porque ni es mezquita ni la construyó Omar, sino el domo de la roca, y cuando se construya la mezquita del Aqsa, se van a utilizar básicamente arquitectos cristianos para la construcción de esto, porque los cristianos conocen el arte de la construcción y los musulmanes todavía no. Se va haciendo todo este tipo de cuestiones. Van a tomar el sistema de los persas, de lo que se llama el sistema del correo. Van a utilizar sistemas de acequias, de canales. Van a ir adoptando y adaptando los conocimientos. ¿Cuál va a ser la contribución más importante de la dinastía de los Omeyas del califato de Damasco? Lo que se llama la arabización. Repito la palabra, arabización. Es decir, ellos van a convertir al idioma árabe en el idioma internacional. Para que entendamos, antes de que los musulmanes conquisten Marruecos, en Marruecos no se hablaba árabe. Lo mismo se puede decir con respecto a Egipto, con respecto a Argelia. Se hablaban idiomas locales más, depende de la zona, o griego o romano, latín. Ahora, con la arabización va a ocurrir lo siguiente, y es un judío, porque hasta ahora no hemos hablado de judíos casi, un judío que va a estar, por decir así, en lo que hoy es Sevilla o Granada o Córdoba, va a poder hablar, es decir, mandar una carta a un judío que va a estar en Damasco, y lo va a hacer con el tiempo en árabe. El árabe va a ser el idioma internacional.
Simplemente que entendamos, así como va a ser latín en la parte de la Edad Media en las universidades, y hoy en día en el siglo XXI lo va a ser el inglés, aquí va a ser el árabe. Es decir, la arabización va a llevar al contacto intelectual en todas estas zonas que se va a llamar el califato de Damasco. Cuidado, hay lugares en que el árabe va a suplir el idioma local. Hay zonas en que no. En Irán, lo que hoy es Irán, el persa siguió siendo el persa, pero lo que van a adoptar los persas va a ser el alfabeto árabe. En otras palabras, tenemos acá un proceso de arabización y de tomar lugares, y esta gente va a ir aplicando las leyes con respecto a los pueblos del libro. Esta gente va a ir aplicando el impuesto del per cápita y el haraj a la población. Esta gente va a ir llevando a que las tierras van a pasar de las manos cristianas o las manos judías a manos musulmanes. Esto va a implicar a que millones de individuos también van a ir recibiendo el Islam. Es decir, recuerden, aunque suena muy evidente, que antes de la venida del Islam no había Islam en el norte de África. Si lo decimos de otra manera, ¿sí? Cuando hablamos de la población musulmana, evidentemente que tienen raíces o paganas, o cristianos, o judíos. ¿Sí? Es decir, la gente va cambiando su creencia. Este es el proceso que vemos acá, relacionado con ¿qué? Con lo que se llama el califato de Damasco. Pasa un poquito más el tiempo y lo que tenemos acá es que en el año 750 otro clan, otra familia, los llamados Abbas o Abbásidas, van a ser los que van a derrocar, tomar el lugar de los que están en el poder. Y esto ocurre entre otras razones, no solamente por eso, entre otras razones, porque el gobierno de los omeyas estaba basado en que todos los puestos claves estaban en manos de los que se pueden llamar árabes puros. ¿Quién era un árabe puro? Un hombre que por línea paterna era descendiente de los árabes que salieron de la península arábiga. Es decir, por ejemplo, los persas recibieron el Islam, pero no son árabes puros. Los turcos recibieron el Islam, pero no son árabes, son turcos. Y aquí que en el año 743 aproximadamente empiezan a haber rebeliones de la familia Abbas contra los omeyas. Después de cruentas luchas, en el año 750, el ejército de Abbas llega a la capital Damasco y durante 2 o 3 días se dedican a matar a todo hombre, mujer, niño y anciano que en sus venas tiene sangre de la casa de Umayya. Por lo menos uno se salvó y de él vamos a hablar. Es decir, se calcula que mataron entre 700 personas a 1000 personas que estaban relacionadas con la dinastía gobernante. Y aquí que entonces los abásidas, que así se los va a llamar, van a crear el califato de los abásidas y van a trasladar la capital a un pequeño campamento militar que se llama Bagdad. Es decir, para entender el contexto, antes de entrar netamente a la cuestión judía, Mahoma empieza con el Islam, tienes la dinastía de los omeyas que se dedica a expandir y conquistar lugares, la capital es Damasco, el idioma es el árabe, y ahora va a venir la dinastía de Bagdad, con el califato de Bagdad, la dinastía de los abásidas, que va a existir desde el año 750 hasta 1258, es decir, 500 años. Y entre las cosas importantes que van a hacer los abásidas, va a ser el proceso de islamización. Van a desarrollar, estructurar el Islam cada vez más. Esto a nivel estructural general básico. Una de las cuestiones importantes de la dinastía de los abásidas va a ser que durante varios años, entre el año 786 al año 809,
va a haber un señor llamado Harun al-Rashid. Y Harun al-Rashid, que va a estar en Bagdad, es el famoso califa de los cuentos de las 1001 noches, entre otras cosas. ¿Por qué digo eso? Porque, más de una vez digo, que si algún día se va a inventar la máquina de pasear por el tiempo, yo desde ya invito 2 semanas para estar en Bagdad de la época de Harun al-Rashid. Después vuelvo acá, ¿sí? La familia, la comida, etcétera, más comodidad del siglo XXI. Pero, ¿por qué digo? Porque en la época de Harun al-Rashid, Bagdad es, por decirlo así, casi la capital o una de las capitales del mundo antiguo. Porque en su época, Bagdad va a tener aproximadamente 500.000 de habitantes. Que entendamos, estoy hablando más o menos que en el año 805, 810, hay más o menos 500.000 de habitantes en la ciudad de Bagdad. Para que entendamos, allá por 1250, es decir, 450 años después, la gran París, que ya tiene la Sorbonne y está enseñando a ese muchacho llamado, ¿sí?, Tomás Aquinas o Tomás de Aquino, tiene entre 25.000 a 40.000 habitantes. Estoy diciendo que una ciudad 450 años tiene más o menos 500.000 de habitantes. En Bagdad del siglo IX, además de que se van creando lo que se llaman tipo madrasos, es decir, como si fueran cuidado, no es lo mismo universidades. Ahí Harun al-Rashid va a traer sabios de todos los lugares, va a traer sabios de la India, va a traer sabios cristianos de habla griega, va a traer sabios que hablan musulmanes, que saben persa. Y esta gente van a traducir del sánscrito, del persa, del griego, toda la sabiduría antigua al árabe. Van a traducir Aristóteles, Platón, matemáticos, sabios. Todo eso ocurre en Bagdad del siglo IX. En otras palabras, los textos de los científicos, de los matemáticos, de los astrónomos, de los historiadores, de los filósofos, de la India, de Persia y de Grecia, van a ser ahora escritos en árabe. Y de ahí va a salir la luz, y eso va a ser lo importante. Todo esto para entendamos que se da una enorme revolución en el mundo del pensamiento. Esto no va a durar mucho tiempo, pero tenemos ahí, ese es el lugar que tenemos ahí. Ocurre algo más. Casi 100%, dije casi, pero dije 100%, que en Bagdad van a existir las primeras fábricas de papel fuera de la China. Van a ser los chinos los que en algún momento, en el siglo primero o segundo, van a inventar o descubrir el papel, utilizando en su momento trapos, se utilizan telas, en vez de utilizar también pergamino o papiros, que es mucho más caro. Pergamino se hace de cuero de animal. Alrededor del año 750 y tantos, las tropas de los abásidas, en una lucha contra los chinos en Asia, toman prisioneros a varios chinos que son individuos que fabrican papel. Y aquí que en Bagdad se va a fabricar papel. Desde el año 750, por más o menos 500 años, las pocas veces que encuentres papel en Europa, es casi 100% que viene de Bagdad. Dicho sea de paso, se considera, como lo definió el gran historiador Cecil Roth, parece ser que la primera fábrica de papel de Europa fue en el año 1276 en la ciudad de Játiva, en España, y los dos dueños eran judíos. Simplemente a nivel paréntesis. Es decir, tienes aquí Bagdad como centro importantísimo de difusión cultural. Recordemos, surge aquí el Islam. Vamos a tener aquí toda una serie de elementos que se va dando: la arabización, la islamización, la cuestión cultural. Y este va a ser el trasfondo en que vamos a tratar de ubicar, entre otras cosas, los contactos de judíos y, lo que también es muy importante luego, la cuestión de las grandes academias talmúdicas en Babilonia. El punto importante es con esto, y ahora a los que les gusta a veces anotar o tomar resúmenes, el título breve en los dos últimos momentos va a ser los llamados radanitas. Radanitas.
¿sí? No ranitas, radanitas. Es decir, tomar en cuenta simplemente escuchar y es hay un poco de discusión, más o menos, entre el año 600 al año 900 y tantos, en función de documentos que tenemos sobre todo del siglo VIII y IX, también X, hay un grupo de personajes llamados radanitas, ese es el término español, Radanim, es una red de comerciantes, es una red internacional de comerciantes. Hay quienes dicen que todos los radanitas eran judíos, hay quienes consideran que la mayoría absoluta de los radanitas eran judíos. Estamos hablando de una cadena de comerciantes que va desde lo que hoy sería España, Portugal y Marruecos hasta China. Dije hasta la China, no dije otro lugar, hasta la China. Hay varios itinerarios. Hay quienes salen del sur de Francia y con barcos llegan hasta el norte de Egipto, hasta la zona de Egipto, luego en camellos llevan hasta la zona de Suez. Hay quienes van en función de lo que sería parte de lo que es el camino de la seda. Durante más o menos unos 300 y tantos años, los radanitas, que son gente que saben, según los textos, persa, griego, latín, árabe, lenguas eslavas, en la mayoría absoluta son judíos. Y lo que permite la existencia de los radanitas es que, dicho de otra manera, no son ni cristianos ni musulmanes. Y como no son ni cristianos ni musulmanes, pueden pasar de un lugar al otro. Y llevan mercaderías. De occidente a oriente llevan esclavos. ¿Sí? Judíos también tienen esclavos. Llevan armas, llevan espadas de gran calidad. Llevan seda. ¿Sí? De occidente a oriente. Sí, dije seda de un lugar al otro. Y a la inversa, traen almizcle, traen canela, traen todo tipo de especias. Y eso en varios itinerarios. Durante aproximadamente 350 años. Gran parte de los comerciantes internacionales son judíos. El grupo es un grupo pequeño. Porque ¿cuántos comerciantes internacionales? Pero tienes camelleros, utilizan las naves de cristianos o de musulmanes. Esos son llamados los radanitas. ¿Por qué se llaman radanitas? Hay diversas teorías que no hacen al caso, pero estás hablando acá de un comercio internacional muy importante de un grupo muy pequeño, llamados como decíamos, los radanitas. Los radanitas van a desaparecer allá hacia mediados del siglo X. ¿Por qué? Porque en China, en la lejana China, hay cambios dinásticos que llevan a una depresión de más de 100 años. Porque a mediados del siglo X, hacia el año más o menos 951, exacto, desaparece el reino judío de los Khuzarim o Hazares. Sí, un reino judío entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Porque en el siglo X empiezan a desarrollarse las ciudades marítimas italianas. Génova, si cada vez tiene más importancia, Génova, Amalfi, Venecia. Es decir, y eso lleva a que las ciudades cristianas no quieren a estos judíos. Y por otro lado, como hay una decadencia también en la zona de Bagdad, y hay una decadencia en China y demás, los radanitas desaparecen. Los radanitas tienen una importancia a nivel de comercio internacional. Y los radanitas son importantes también como elementos que llevan responsa. Responsa es lo que se llama en hebreo Shelot Utshuvot. ¿Qué es responsa? En la próxima clase. Gracias por la atención.